espero, ni pido que alguien crea el extraño, aunque simple relato que voy a contar. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y no sueño. Mañana moriré y quiero aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto una serie de acontecimientos que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y finalmente aniquilado. Pero no intentaré explicarlos si para mí han sido terribles, para otros resultarán menos espantosos. Tal vez una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía verá en las circunstancias que relato con terror una sucesión normal de causas y efectos naturales. Desde mi infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura de mi corazón era tan grande que me convertí en objeto de burla de mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener gran variedad de mascotas. Pasaba con ellos la mayor parte del tiempo y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Quien haya sentido cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesita que me moleste en explicar la naturaleza o la intensidad de la alegría que proporciona el trato con los animales. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la dicha de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, me proporcionaba los más agradables entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último, animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia mi mujer, que en el fondo era algo supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera seriamente y solo lo menciono porque acabo de recordarlo. Plutón, así se llamaba el gato. Era mi preferido y compañero de juegos. Solo yo le daba de comer y me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle.
Nuestra amistad duró así varios años, durante los cuales me sonrojo al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio, de la intemperancia. Día a día me fui volviendo más huraño, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué a emplear un lenguaje brutal con mi esposa y con el tiempo incluso a pegarle. A mis animalillos, por supuesto, les hice sentir este cambio de mi carácter. No solo los descuidé, sino que los maltraté. Con Plutón, sin embargo, aún sentía una consideración que me impedía golpearlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando si por casualidad o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi mal iba dominándome cada vez más, porque qué enfermedad es comparable al alcohol. Por último, hasta Plutón, que ya estaba viejo y algo huraño, empezó a sufrir los efectos de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente ebrio, luego de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto, una furia demoníaca se apoderó de mí y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se desprendiera de mi cuerpo. Una diabólica maldad saturada de ginebra estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo el chaleco en cortaplumas, lo abrí, mientras sujetaba por el pescuezo al pobre animal, y deliberadamente le saqué un ojo. Mi sonrojo tiembló, mi abrazo al comentar tan atroza acción. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado el sueño, los vapores de la vigilia nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesarme al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal parecía no sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación. Entonces, para mi caída final, irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano. Una de las facultades primarias que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo en momentos
que cometía una acción tonta o malvada, por la simple razón de que no debía cometerla. No hay en nosotros una tendencia permanente a enfrentar descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo. Este espíritu de perversidad vino a causar mi ruina final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo arrepentimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro que no me había dado motivo alguno para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal, que comprometería mi alma hasta llevarla más allá, si fuese posible, del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron. Y desde ese momento me resigné a la desesperación. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas, salvo una. Las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisor de poco espesor, situado en el centro de la casa, contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido se había salvado de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre se había reunido frente a la pared. Varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras semejantes excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que sobre la blanca superficie, grabado como en bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. Su contorno era de una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir semejante aparición, ya que no podía considerar la otra cosa, me sentí dominado
por el asombro y el terror. Pero luego la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma de incendio, la multitud invadió de inmediato el jardín. Alguien debió cortar la soga y lanzar el gato por la ventana abierta de mi cuarto, tratando de despertarme. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cara, junto con el calor de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Aunque así quedó satisfecha mi razón, mas no mi conciencia, por el extraño episodio. Lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiese ocupar su lugar. Una noche en que medio borracho me hallaba en una taberna más que infame, llamó mi atención algo negro posado en uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje en el lugar. Durante algunos minutos estuve mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la mancha negra en lo alto. Me acerqué y la toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en su cuerpo, mientras que este presentaba una vasta, aunque indefinida mancha blanca, que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Había pues encontrado precisamente lo que andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, que me contestó que el animal no era suyo, que jamás lo había visto antes y que no sabía nada de él. Seguí acariciando al gato, y cuando me disponía a volver a casa, pareció dispuesto a acompañarme. Se lo permití, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Al llegar a casa, se acostumbró de inmediato a ella y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había previsto. Pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño hacia mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, este sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con él. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me impedían maltratarlo.
Durante algunas semanas me abstuve de golpearlo o de hacerlo víctima de cualquier violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi agresión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender. Donde quiera que me sentaba, venía a orillarse bajo mi silla, o saltaba sobre mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer. En esos momentos, o clavaba sus alargadas uñas y filosas en mis ropas para trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentí paralizado por el recuerdo de mi primer crimen. Pero sobre todo, quiero confesarlo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer aún en esta celda de criminales que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado a concebir. Varias veces mi mujer me llamó la atención sobre la mancha blanca de la que ya he hablado y que constituía la única diferencia entre este extraño animal y el que yo había matado. Recordará que esta mancha, aunque grande, me pareció en principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi corazón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía, hubiera querido librarme del monstruo si hubiera sido capaz de atreverme. Representaba ahora, digo, algo atroz, siniestro. La imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia, era capaz de provocar tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de esa cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi brazo. Bajo el agobio de tales tormentos, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba,
llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonó. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa, donde nuestra miseria nos obligaba a vivir. El gato me siguió bajando la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando mi rabia, los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado inmediatamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido tan espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que sería imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. En un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. También pensé si convenía arrojar el cuerpo en el pozo del patio o meterlo en un cajón, como cualquier mercancía, y llamar a un mensajero para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus paredes eran de material poco resistente y estaban recién revocadas con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía el saliente de una falsa chimenea que había sido rellenada y tratada de igual manera al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cuerpo y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esta posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Luego de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía en nada al anterior y revoqué cuidadosamente el mobiliario. Cumplida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento suelto. Miré en torno triunfante y me dije: aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente fue buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al fin había decidido matarla.
De haber surgido ante mí en ese instante, su destino habría quedado sellado. Pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche. Y así, por primera vez desde su llegada a casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, dormí, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Aterrado el monstruo, había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negación me importaba muy poco. Me hicieron algunas preguntas que no me costó responder. Incluso se hizo un registro en la casa, pero no se descubrió nada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Por último, hasta por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía con la tranquilidad de quien duerme y la inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre mi pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Completamente satisfechos, los policías se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardían deseos de decir al menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije al fin cuando el grupo subía la escalera, me alegro mucho de haber disipado sus dudas y les deseo felicidad. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Mi frenético deseo de decir cualquier cosa con naturalidad casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito, caballeros, que esta casa es de una excelente construcción. Estas paredes, ya se marchan, caballeros, son de una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano la pared tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me libre y me proteja de las garras del archidemonio. Apenas cesó el eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad horror y mitad triunfo, que solo puede haber brotado en el infierno de las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en aquel momento sería locura. Preso del vértigo, me tambaleé hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó petrificado por el horror.
Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó de una pieza. El cadáver, ya descompuesto y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia, cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.